Los tiempos del Señor. Con la nueva tecnología absorbente de Haggis. Ya no se le ocurría la caca de tu bebé. Oye, ¿qué onda con la música brasileña que le ponen al comienzo, No, no es música, es bueno, no es brasileña, quiero decir. No. Es un pastor de Pare de Sufrir, brasileiro, pero nosotros le pedimos a un amigo que lo remixiera ahí, que le metiera un drum and bass y todo el pedo. Bueno, un potosino. Pero Creo que es brasileño. Es brasileiro, Ahorita me sí. asustaste. De hecho, Dije, ¿qué onda? Pues, ¿cómo pude? No sé. Entonces, ¿qué estaba oyendo? O sea, es brasileño, no es música. Es un pastorcillo y además es un diputado. Ah, sí, es diputado, güey. Es diputado. ¿De estos que chingó a Lula? Yo creo que sí. Se me hace que es de la línea, ¿no? Pero es más viejo. No lo he es investigado, más viejo. pero... Cuando lo investigamos, que fue cuando agarramos eso, era como una página como el 2008. O sea, quizá igual ya quién sabe en qué está este güey, lo mataron, no sé qué pedo, ¿no? Órale. Pero sí era un güey que lo que dices, no es tiempo, ¿qué dice? No es tiempo de brincar, o sea, no es tiempo de disfrutar, de reír, de jugar. De jugar. No es tiempo de llevar una vida a la voluntad. Este ángel de Dios está recorriendo Este la ángel del tierra. juicio. Este El ángel del juicio. juicio está recorriendo la tierra. Está recorriendo la tierra. Porque ya ves que ahí se pusieron cabrones los evangelistas, cabrón. ¿En Brasil? No, sí. Nah, están duros. Están durísimos. Siempre han sido duros. Pues como Bueno, México, güey. Como que son culturas que tenemos una cierta afinidad a lo... Van creciendo. O sea, lo que pasa es que sí vienen de muy lejos, pero sí han ido creciendo. Y en Brasil se los chingaron muy heavy. Al final, las votaciones en la última presidencia sí fueron cabronas determinadas por los evangelistas. por los evangelistas. Y ahí Güey. Lula perdió piso heavy. Sí. neta. Pues en México Ahora que acaba de también- pasar lo mismo en la presidencia, güey. Es lo, Muy mal. es lo que se le ha estado diciendo de aguas, cabrón. Que también apoyaron a Lula antes. Y se cambiaron Los algunos de evangelistas. bando. Sí, Algunos claro sí. que lo apoyaron un buen rato y negociaron, pero cuando ya vinieron las cosas determinantes, Out. bye. Chao, chao. Chao. Pues es Vamos con el señor, es en el teatro de Solano. la política, ¿no? pero bueno, no es el tema de su programa, Y muchachos. eso sucedió en el teatro de la política con Lula, con todo esto, estos rollos populistas que estamos viendo ahorita, pero en el teatro de la vida también, y en el teatro del teatro te tenemos aquí como representante, gran representante y amigo. Hoy en los tiempos del Señor, como siempre, empezamos antes de presentarnos. Perdónennos, somos unos millennials bien mal educados. Ya estábamos al aire. Ya estamos. Es la regla del cine, empieza tarde, güey. Entras con la escena tarde, güey. O sea, en el guión hay una Sí. una O sea, ya regla está de sucediendo la Ya escena. está sucediendo. Dices mucho más del personaje y su biografía Ey. cuando ya estás arrancado en el... Ya arrancó la situación. Ya Un arrancó la situación. amigo me acaba de corregir un texto donde yo lo había mandado todo en pasado y me dijo, mira, una buena novela, un buen texto, un buen cuento, tú empieza cuando empiezas a leerlo. Tiene que estar en presente. Y efectivamente le cambié y ya, hasta yo me piqué más en ese... Ay, ¿qué está pasando? Pero bueno, estamos en los tiempos del Señor, una versión más. Estoy aquí con mi gran amigo, Tomás Calvillo. Mi gran amigo Igor. Somos amigos. Sí. Y somos estamos amigos. aquí con un representante del teatro en San Luis Potosí y un representante en general, supongo, de ti mismo, sobre todo, antes que nada. Sabemos que sí. Pero el capítulo pasado hablábamos de San Luis Potosí en general, entonces, y te anunciamos un poco diciendo, pues, lo que uno puede encontrar en esta ciudad que es de corte conservador es que más fácilmente reconoces a los que no se conforman con eso, ¿no? A este tipo de personalidad. Tú diste los personajes, ¿no? Dijiste, creo que ese era el término que te referías. Entonces creo que por ahí, O sea, más o menos es en lo el- que creo que representas también un poco el día de hoy aquí, en los Ahora, tiempos del Señor. Juan del Jarro. Hay que explicarle a la gente que no nos escucha quién es Juan del Jarro también, ¿no? En el episodio anterior estábamos queriendo llegarle al alma o el carácter potosino. No nada más la ciudad, sino dónde está como sociedad, cómo está trazado, ¿no? Entonces por eso te anunciamos también. Y Juan del Jarro, ¿quién lo escribe mejor? Yo tengo el mito, no lo conozco también, he visto hay una estatua, ¿no? Conmemorando. en San Francisco. En San Francisco, ¿no? Pues es ¿Pero un quién hombre era? que vivía por el río de Santiago, más o menos. Damián Carmona, río de Santiago que se inunda cada que llueve. Es un hombre que traía un jarro colgado con un mecate, más o menos, y lo que dicen es que leía el futuro y te adivinaba las cosas. Mucha gente le preguntaba a Juan, dime qué me va a pasar, y Juan... Era una pregunta muy peligrosa, ¿no? Porque en verdad parece ser que ¿Le atinaba algunas? le atinaba bastante el señor. Y pues es un personaje mítico de la historia de San Luis Potosí, pero esencialmente es eso, es un vidente sencillo. que caminaba Y por donde la yo le calle. tiraría sería el inconformista un poco también, ¿no? Porque si entiendo bien, era de familia bien.
pero se marginó completamente y vivió en la miseria. De hecho, vivía en unos cuartuchos por ahí de Río de Santiago. Cuando murió en la pobreza. Bueno, no te decíamos lo mismo. No queremos que en ese sentido seas un Juan del Jarro. Ni lo es, ni lo es. No, El Rino pero si ya. le da, pero si le da, pues qué viene, ¿no? Porque el tipo era visionario, ¿no? Estaba fuera del margen de la sociedad. Y eso que acabas de decir está padrísimo. ¿Cuál sería una definición de San Luis? La maledicencia. ¿La? La maledicencia. ¿Y qué es eso? Un potosino te diría, te espero mañana en mi casa, cuando quieras, mis puertas están abiertas, y está hablando de afuera, para de afuera. dientes para afuera. Me caes muy bien, te quiero un chingo, y en cuanto te volteas. Entonces la maledicencia es esencialmente es nuestro Nosotros vicio. decíamos que éramos abiertamente hipócritas. Que, Eso. que es como, es hasta bien progre en ese sentido, donde está bien visto ser hipócrita, es la norma, no hay pedo. O sea, ni siquiera hay una hipocresía sobre la hipocresía, ¿no? Sí, y muy intrigoso, ¿no? Intrigoso. Eso que dijiste, el momento en que la persona se va del cuarto. Uy, te derrumban, ¿no, cabrón? Oye, Jesús, pero ya que estamos en el minuto no sé qué, ¿podrías presentarte un poquito, decirnos un poquito de qué va tu vida? ¿Cuál es tu movida acá? Para los que no saben, para los que no saben. que no Porque me conocen, aquí en ok. San Luis sí, pero estamos llegando hasta Filipinas, Ay, España, Puntos Islandia. intermedios. No, hay puntos intermedios. No sé si Islandia, la verdad no me fijo en el Analytics ahí que nos avienta la Alguien, si conoce a alguien en Islandia, mándeselo para que aparezca en el algoritmo, güey. Entonces, platícanos un poquito. Bueno, yo soy de aquí de San Luis Potosí, yo nací en el barrio de San Miguel. ¿De dónde merito? Bueno, yo calculo que por las fechas mis papás me hicieron en la calle de Gómez Farías. O sea, casi estoy seguro por lo que cuentan que cuando me hicieron, y parece ser que con muchas ganas, porque también hay una buena teoría, ¿no? Los hijos representan un poco las ganas que los papás tenían cuando nos hacían, ¿no? Por eso hay gente que está bien ahuevada, o sea, dices, no, cabrón, cuando tus papás te hicieron... ¿No traen ganas? No traían ganas, güey. Pero cuando ves una persona muy energética, ya sabes, es que fue qué hecho tal- con mucho cariño. qué tal que si- Con mucha emotividad. Creo que los tres aquí tuvimos papás bien pasionales. Pienso. Pero ¿qué O tal que si- los agarramos en buen momento. ¿Qué tal que un globo antes sí tenían el énfasis güey, y el ímpetu? Claro. Y un globo después ya no. Es tan así la vida, ¿no? O sea, son centímetros. güey. Andaban Sí. enojados. Andaban enojados. Andaban sentidos. o quién Ese sabe. fue el de reconciliación, fue el Exacto. palito de reconciliación. Puede ser, y a lo mejor puede ser chingón, cabrón. O sea, ¿cómo puede ser que el 12avo salió bien y los demás estaban ahuevados, güey? ¿Tú eres el 12avo? No. No, yo soy el primero de mi familia. ok. Por eso pienso que, según cuenta mi madre, traían Todavía ímpetu, la ¿no? estamina. Habían estado luchando por tener un hijo. Y según cuenta mi madre, ya había habido al menos una pérdida. Y entonces, ella lo que dice es que lo intentaban constantemente y con una cierta energía, cuenta mi jefa, y yo soy el primogénito, nací el 9 de septiembre de 1960, me hicieron en San Miguelito, en Gómez Farías, y nací lo que después sería la clínica del ISSSTE, que está ahora en Constitución. Desde muy joven me dedico al teatro, Sí. y soy amigo de ustedes dos. ¡A huevo! No, pero no Clarito. solo te dedicas al teatro. La verdad es que el Rinoceronte, que es la compañía de teatro, es la compañía de teatro de San Luis Potosí. Y desde hace muchos años, en una ciudad, como decía tu padre, Tomás, en una ciudad donde no es particularmente fácil hacer teatro. Quizá no es lo más difícil, pero no es como no es un ambiente donde tengas con quien foguearte mucho. O sea, están más bien marginales, ¿no? Y para aportar otra pequeño paréntesis ahí a la biografía que escuché, que te he escuchado, te conozco desde morritito. Sí, estamos contando que los vi a los 12 años ahí por donde yo vivía, en la secundaria, ¿no? Pubers. Sí. Pero en ese paréntesis como... ¿de qué estamos hablando? Se me fue súper el avión. Dijimos... Ibas a decir algo de mi biografía. Sí, en tu biografía. Ya me acordé. Hace rato dijiste que llevas en el teatro casi toda la vida. A los 13 años hiciste un compromiso fuerte, ¿no? Tú con el teatro. Y te saliste, terminando la secundaria, te fuiste a vivir con los opilotes y estabas haciendo en ese tipo de teatro político, ¿no? Sí. De marxista, ¿no? Sí, De este rollo. Pero esa es una O sea, trayectoria. no solamente ¿Cuál- hiciste teatro, que no es una ciudad particularmente amistosa para el teatro, sino que además hiciste teatro político, que es ¿Cuál- todavía más difícil. Es que fíjate, nací en el 60, o sea que voy a cumplir 60 años, estoy a punto de conseguir mi credencial del No INAPAN. mames, estás con toda la leche dentro, como Entonces, dicen. o sea, sí, el 9 de septiembre me voy a ir luego a sacar mi credencial del INAPAN.
Y entonces me toca una temporada un poco, ¿qué decirte? Emocionante. En los 70s el país estaba hecho bolas, ¿no? O sea, veníamos del 68. Eso no me tocó porque yo tenía 8 años, o sea, para qué echar mentiras. El 71 tampoco. Pero sí alcanzabas a distinguir que alrededor estaba pasando algo turbulento en el país. La y en gente hablaba ciudad. de eso. Por ejemplo, ¿qué decirte? Cosas importantes. Mis tíos, como casi todos los potosinos, iban a Chicago y de repente lo más emocionante era que bajaban con los discos de La Crema, o oías a los Doors, o sea, yo oía a los Doors en el 72, había cosas muy como extrañas, ¿no? Y en ese camino me encontré con los Sopilotes, que era un grupo de teatro que se llamaba el Grupo Sopilote, de los hermanos Betancur o de los hermanos Martínez, que ellos hacían un teatro político muy fuerte, y en abril de 1975 tuve la oportunidad de verlos, y justo coincidía con lo que yo andaba buscando. ¿Qué andaba buscando? Pues ya sabes, desde adiós hasta comer comida vegetariana. Justo estabas en la edad en la que nos conociste. Más o menos. Esa edad así donde estás totalmente inquieto, totalmente abierto, totalmente gelatinoso por dentro de alguna manera, Ándale. ¿no? La iglesia católica no era suficiente, entonces, ¿qué hice? Pues que tenía amigos protestantes, iba con ellos a la iglesia, otros eran mormones, otros eran del Opus Dei, y ahí vas con ellos a ver qué onda, y pues todo era bastante cuadrado, muy retrógrado, muy conservador. Y entonces decías, no. Rius era mucho más emocionante, su versión de Cristo. Rius, el caricaturista Rius. Exacto. Él hacía una versión de Cristo sociológica. Digamos, tal vez uno diría ahora, le faltaría un poco más de profundidad, ¿no? Pero era toda madre que Es un ante todo eso, caricaturista, claro. pero que ante todo lo que tú veías en las iglesias, él te hablara de un hombre que quería la igualdad de los seres humanos. Claro. Que defendiera que trajeras pelo largo. Rius partía además desde una visión del cristianismo socialista, ¿no? De izquierda. Exacto. Entonces, realmente entiendo que a los tiempos, y de hecho estaba la teoría de la liberación también en esa época, ¿no? Un cristianismo más activista. Los sacerdotes diciendo que había que salir a miscuirse con las clases trabajadoras y que no podría haber una iglesia que estuviera separada de los pobres. Y además Estaba en algunos lugares como bien. resistencia a la expansión de la CIA en todo el continente latinoamericano. ¿No? Entonces la Guerra Fría, la ese liberación contexto. se volvió parte de muchas guerrillas importantes, ¿no? Se volvió como esta parte que... Sí, esta mezcla de lo religioso y lo político que además llegaba con una expresión qué también. interesante, ¿no? Si empiezas a mezclar si Jesús toma el lado de los de izquierda, ¿qué será entonces que los comunistas que los capitalistas son del diablo? O sea, ahorita El diablo es el capitalismo, Es eso. no exactamente al sentido contrario, ¿no? Y entonces tal vez los comunistas son los ángeles exterminadores, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me sigue gustando, Flores Magón, ¿no? Y él decía... el revolucionario mexicano. Ricardo Flores Magón, que es uno de los primeros anarcos, de hecho él es del eslogan Tierra y Libertad, ¿no? Y luego Zapata lo toma, lo agarra. pero él decía en una parte padrísima, benditos los cainitas. ¿Qué son los cainitas? Caín, Caín. los hijos de Caín, benditos los cainitas en contra del oportunista de Abel, ¿no? O sea, entonces decías, poca madre, güey, o sea, vamos sobre Caín, o sea, Caín son los rebeldes y los hijos de Abel son los sumisos, ¿no? Esas cosas a los 14, 15 años, Claro. oye, pues te chutean, Además, sí, ¿no? la reinterpretación del viejo libro, ¿no? Así que si lo ves es mucho más complejo también. Moralmente no está tan fácil la historia. El libro, la Biblia, ¿quieres decir? Sí, porque en realidad Claro. la historia es de la perfección del sacrificio. Y lo incoherente que a veces es el destino. Y el sacrificar y sacrificar y sacrificar y no saber exactamente cuál es el verdadero sacrificio, ¿no? Sí, pero cuando, por ejemplo, ves que Jehová, en el libro, así digamos leyéndolo, acepta los tributos de Abel, y Abel lo que le lleva a Jehová es un becerro, y Caín lo que le ofrece son las hortalizas. ¡Ay, cabrón! Entonces, Caín tiene toda la razón cuando le dice a Jehová, ¿te gusta la sangre, padre? Órale, ahí te va la sangre. Pum. Y mata a su hermano. Digo, es una locura, pero hay unas cosas muy intrincadas digamos, en la escritura. Claro. O sea, Caín es el pastor, son los animales. No son la la escritura, en carne, las traducciones que nos la llegaron. sangre. Y el otro es la naturaleza, lo vivo, ¿no? Bueno, Es un poco como la diferencia que hay entre Lilith y Eva, ¿no? Lilith, esta protomujer
que se le hace un tú por tú a Adán, que es intensa, que es voraz, que es así una mujer sexualmente voraz, además la describen así, y Eva, que es la costilla, que es un poquito más sumisona, ¿no? Y Lilith es la mala, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando Lilith se enoja, lo que le dice es, ¿y por qué yo siempre abajo? Ujú. O sea, ¿por qué me vas a hacer el amor Dominar a siempre mí. abajo? Ujú. ¿Por qué no voy a estar yo montada en ti, no? Ah, no, porque la subjuzgación es fuerte, ¿no? Y ya sabes, Lilith, pues después se va y Hace al Mar poquito- Rojo y tiene los sécubos y Hay ya un todo autor, eso, ¿no? creo que es italiano, hace poquito también que leí que hablaba replanteaba también la figura de Judas. De cómo Judas en realidad es el que, en vez de ser el más débil, es el más fuerte, es el que no flaquea y entrega a Jesús para que el sacrificio se cumpla. Y entonces haya este hijo de Dios que da su sangre por nosotros. ¿Quién era? No me quiero acordar el nombre, pero digo, está interesante cómo empiezan en esta época a regresar esta especie de cuestionamientos, porque nos platicas del 75 y parece bien lejos, pero quizá en el largo plazo, si esto lo piensan en 500 Y- años, va a ser la misma Y época. quizás, ¿no? y quizás que todos ahorita. y quizás todos estos arquetipos están vinculados, ¿no? Terminamos con Juan Sí. del Jarro, ¿Ve? Caín y Abel, ¿no? El sacrificio verdadero. Tú empezaste hablando del teatro político. Entonces, de alguna forma, rebotamos también con todas estas figuras, ¿no? O sea, es como temporal un poco, ¿no? Lo que estamos como... Lo que pasa es que la vida es cíclica, ¿no? Ujú. O sea, eso no hay escapatoria. Cuando a veces me preguntan que si soy muy progresista, yo les diría, no, más bien soy bastante conservador. Yo me considero conservador y cuando digo conservador lo que me refiero es un poco a este asunto de los ciclos de la vida no tienen escapatoria y lo único que hay que hacer es vivir con los ciclos de la vida. A mí me gusta mucho la imagen, por ejemplo, de los zapatistas, ¿no? No de los de Marcos, sino de los de Emiliano, que de repente se iban a la revolución y había un momento en que decían, A cosechar. hay que regresar a cosechar. O sea, no podemos seguir en guerra, tenemos que volver a cosechar, o sea, no podemos dejar la tierra ahí porque el ciclo nos exige. Y eso es un asunto bastante conservador, pero tiene que ver con que no puedes despegarte de estos ciclos de la vida. Y a lo que quería decir es que así como esos, tú no te puedes despegar de los ciclos de la vida natural, la vida humana se vuelve a repetir en ciertos momentos. Por eso hay un reencuentro ahora, diríamos que volvemos a tener hippies, ¿no? O sea, hay un asunto de nuevo, de una nueva manera de entenderse de las juventudes. O anarcos. Ándale. ¿No? Y los anarcos vienen desde Magón, Ajá. ya dijimos, Bakunin, y vienen de... Y ahora es Anonymous, ¿no? O sea, Anonymous, sí. o sea, todo esto. Y entonces se recicla y la gente vuelve a querer encontrar nuevas maneras de vincularse, ¿no? O sea, se vuelve a hablar del trueque. Ujú. Y es una cosa que se había perdido y en los 70s nosotros hablábamos del trueque. O sea, el trueque quiere decir, yo hago algo y te lo cambio a ti por algo que tú tengas y no pasemos por las monedas en medio. Y claro, pues la gente alrededor, pues, estás loco, cabrón, vas a tener que trabajar, vas a tener que sacar tu credencial de lector, vas a tener que tener tu IFE y tu RFC, no te hagas. Sí, no hay escapatoria, pero de nuevo algo vuelve a abrir y de nuevo estamos ahorita hablando de hortalizas, comamos comida orgánica. Te digo, Y más con la cuarentena, güey. Todo el mundo puso a está hacer cabrón, jardines. eso güey. estuvo cabrón. Tomás y yo hablábamos de cómo en la cuarentena hubo tres tipos de personas. Los que se pusieron a comprar armas, los que pusieron a hacer jardines y los que se pusieron a hacer las dos cosas, ¿sabes? Y hay un poquito este regreso, quizá como tú dices, y quizá esto de los arquetipos tiene mucho que ver con que lo puedas identificar tan claramente con tu profesión de teatro, ¿no? Porque con el teatro finalmente tú tienes que simplificar el mundo. No vas a presentar una obra de teatro, te refieres a la realidad, pero quitas un chingo de la realidad. Dejas solamente los elementos esenciales para que un cierto mensaje pase. Entonces, quizá tiene que ver con eso, con identificar la historia que cuentas, a qué arquetipo se refiere y entonces ya cuáles son los mejores medios para contarla, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver con el efecto que quieres lograr en el espectador, ¿no? Digamos, no hay ninguna obra de arte, ninguna, antes nueva hecha, que no tenga que ver con el ser humano, con el hombre. O sea, la vida de la naturaleza no está hecha alrededor del hombre, sino nosotros como seres humanos somos una parte de lo que es la vida humana y ya lo sabemos, antes de que existiéramos había otras cosas y nos vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, segurísimo, pero eso no quiere decir que la Tierra y el universo deje de existir, nada más nosotros como particularidad. Pero el arte lo que tiene como
como cosa esencial, chingona, llama, cosa, es que siempre está referenciando al ser humano. Siempre estamos hablando, aunque tengamos una metáfora por más loca, tú dirás, el unicornio. Sí, güey, el unicornio es un caballo que tiene un cuerno, pero en realidad el unicornio es una metáfora de algo muy real que existe, ¿no? Algunos dirían que la virginidad, pero bueno, no nos metamos en esos terrenos. Entonces, lo que tú haces con el arte es, ¿qué quieres decirle al otro? Porque es un acto de comunicación. ¿Y qué efecto quieres lograr en él? Porque no siempre queremos lograr el mismo efecto con la gente. O sea, hay obras de arte que están hechas para lograr empatía, pero hay otras que están hechas para lograr antipatía. Para provocar, para inquietar. Pero hay unas que tú quieres que la gente se ría. De hecho, cuando estamos muy jodidos, todos decimos, vamos a ver una película palomera. ¿Qué es lo que quieres? Olvidarte del mundo y reírte un rato. Flip chick. Quiero. Esa es una función. Y hay veces que dices, no. Algo profundo porque necesito contestarme algo. Y ahí hasta se fractalean, ¿no? Estamos hablando de varias cosas, ¿no? Estas cosas cíclicas, ¿no? Te habías dicho de cómo relacionas la vida, el arte, la naturaleza, lo cíclico, una búsqueda ahorita de lo cíclico, y de todas estas representaciones diversas que hay. Por ejemplo, Juan del Jarro, yo no pude evitar no pensar como en un personaje totalmente shakespeariano. O sea, es como un bufón. El bufón está cercano al poeta, está cercano al profeta. En La primera carta del tarot es el loco también. Bueno, ahí está. Y la figura del bufón en las cortes era el que podría ser espectáculo, de alguna forma teatro, interpretación. Y dice la verdad. Y podría decir no la verdad. Pertenece a ninguna estructura. Y podría decirle la verdad al rey, como nadie, sin esas consecuencias. El loco en La Tempestad de Shakespeare también es esa especie de puente negociador entre el profeta. Ese es el poeta también, el que discute entre la vida y la muerte, entre los que viven y los que mueren, entre los dioses y los seres humanos y todo eso. Pero es interesante cómo estos están trazados, ¿no? Está Juan del Jarro, pues también es un Falstaff, un güey que decía las verdades, que contaba la fortuna. Haber sido un gañán, haber sido todos tranza, esos. Sí. Es el loco, el borracho. Seguramente. El loco, el borracho, el profeta, ¿no? O sea, las cartas del tarot ahí están jugadas en la vida también. Yo te quería preguntar eso, si a lo mejor, que tú estudias el drama y que has escrito tantas obras y todo, ¿en qué otros momentos a lo mejor interesantes has visto eso que decías, que sí es comedia, que sí es tragedia, pero esa tragedia humana y esos arquetipos representados a lo mejor en la familia también los vimos, ¿no? El mito de Caín y Abel, ¿no? Hay quienes leen, te digo, la Biblia como un largo ensayo en la perfección del sacrificio hasta llegar a Jesús, y que empieza en Caín y Abel de las primeras, ¿no? Sí, pues Entonces a veces el secreto está en quizás no cuál es el sacrificio adecuado, sino también hay quienes dicen que es una historia de celos, de aprender a ser el hermano menor o A el mí me lo hermano mayor. enseñaron así, ¿No? como ¿Sabes? una historia de celos. Entonces, bueno, De los hermanos. pero no, seguro. pero qué interesante, ¿no? Y cíclicamente eso era el medievo, eso era todos los festivales, y todo el año está dividido por temporadas, ¿no? Y muchas de las narrativas también, de las primeras obras eran así. Digamos, ahorita hay mucho esta onda de las constelaciones, ¿no? Es como una cosa ahorita de moda. Astrología, numerología, ¿no? ¿O a Pues qué te refieres con una constelación? Es una psicoterapia que hacen de repente. Sí, constelación familiar. Que la constelación familiar, ¿no? Sí, sí, y ese es justo eso que estás un poco diciendo, que es encontrar tu lugar y tu equilibrio, digamos. Ahí lo único que tendríamos que decir es que la familia sí se ha modificado radicalmente. O sea, hay una familia patriarcal que se destruyó a mediados del siglo pasado, y estamos en una nueva familia nuclear que es diferente. Es de otra onda. Es de otra onda. Son puros individuos. O sea, mi casa, o sea, Guti es mi esposa, Eurídice es mi hija con ella, pero Edén y Caín son hijos de otro matrimonio. Tienes un hijo Entonces, Caín. Yo tengo un hijo que se llama Caín y otro que se llama Edén, ¿no? Ahí y la tengo una hija dejamos. que se llama Eurídice. O sea, sí estoy clavado con El eso. personajismo que decía Calvillo. Y tú también Creo que tienes un medio hermano, o sea, Creo que todos... ¿Cómo nos el nucleamos de expediente. nuevo, no? Sí. ¿Cómo nos nucleamos de nuevo? Pero lo que sí está bien es que dentro de las estructuras, ya sea patriarcal o nuclear, sí tenemos que encontrar nuestro rol. Y si no encontramos nuestro rol, pues entonces empiezan todas estas cosas que podríamos llamar como neurosis, ¿no? O psicopatologías, porque estás fuera del lugar. O sea, una cosa es ser el padre, la madre, el hijo mayor, el hijo menor, pero
tendrías que encontrar en nuevos acomodos esos roles y volver a encontrar formas de acomodarse. Pero si no encontramos nuestro lugar, nos desquiciamos, ¿no? O sea, Tommy dijo algo genera. interesante ahorita que yo lo lío con lo que estás diciendo. Decía, ¿cómo encontrar nuestro lugar en el grupo, en lo cíclico, ¿no? Ajá. Y precisamente estaba pensando, si de alguna manera tenemos que volver al ciclo de la familia, pero obviamente hay una revolución, obviamente volvemos, pero no volvemos a la edad de piedra, volvemos a los mismos conceptos, pero con el problema actual, que es este individualismo, ¿no? Esta sociedad ahora en donde se rompió lo tradicional y cada quien está generando una verdad desde sí mismo, ¿no? De alguna manera lo pensé porque me dijiste los nombres de tus hijos, dije, todos son nombres particularísimos, todos son nombres de una persona donde yo voy a conocer a una persona que se llama así, tal vez a dos, pero no es un Pedro, no es un Juan, ¿no? Entonces estaba pensando en cómo, de alguna manera, eso de ser el personaje, de decir cuál es mi lugar, es un poco ser un personaje, es un poco decir, en este contexto, con esta familia, yo soy el primogénito, o yo soy el proveedor de no sé qué, y quizá en la chamba yo soy tal. Lo quiero ligar un poco con el teatro, precisamente, donde Ándale. creo que una de las obsesiones actuales, hablando del individualismo, es ser tú mismo, encontrarte a ti. Y quizás es la trampa. Quizá una de las libertades que da el teatro, lo he visto en personas que conozco, yo he hecho muy poco teatro, pero he conocido gente que hace teatro, es que de alguna manera ya asumió que pues, es una actuación, siempre, un poquito. O sea, ¿cuál rol estás ¿Qué jugando? rol? En la mitología, en la constelación, ¿no? Sí, ¿cómo era eso que decías, el casting que decía Tomás, hijo de Tomás, es el... Hermano de Tomás. Es el cerrajero del pueblo, tiene un romance con no sé quién, ¿no? Esas primeras descripciones a veces que son Y como son las que... determinantes, Y ¿no? son determinantes, ¿no? O sea, ella es la muchacha guapa que Pero, cruza el parque. ¿a poco Y eso es lo que es? ¡pum! Ya te lo imaginaste. Pero ¿a poco no cargamos siempre mucho de, de esos rasgos determinantes en las vidas? Que no sé si era un poco por lo que Claro. ibas con la pregunta, ¿no? Jugamos, ¿Dónde jugamos roles en la vida. Siempre, Sí. Y inevitablemente. digamos que el asunto que está padre al mismo tiempo es que el teatro es una manifestación natural del ser humano. O sea, todos los seres humanos hacemos teatro en una cierta particularidad de nuestra vida. ¿Y cuándo es? Digamos, el momento más esplendoroso es el de la infancia, porque no hay cortapisas. Y en el juego ¿Qué de es la infancia, cortapisas, cosas que te detienen o que te determinan, ¿no? Digamos, el niño cuando nace, o sea, cuando dicen, los que saben, cuando el niño nace, la mamá y él son una sola cosa. Y de repente entiende en un momento cuando la mamá lo desteta, que ya no son uno, sino son dos. Se tiene y luego que inventar. entiende que son tres y que son cuatro. Y dicen los que saben que cuando somos infantes hacemos una estructura de nuestra personalidad y de nuestro pensamiento y tenemos unos roles básicos en la vida que son la gente que nos rodea en nuestra primera infancia, según Piaget, en los primeros 3 años. Y entonces, si en tus primeros 3 años está papá, mamá, hermano, abuela, abuelo, esos roles los vas a ir identificando en toda la vida con toda la gente que te vas encontrando. Y digamos, si tú tienes una muy buena relación con tu mamá, pero una muy mala relación con tu papá, por ejemplo, o al revés, con la gente que te vas topando de manera violenta, o sea, es tu papá, O tu es mamá, tu mamá, sí. es mi hermano mayor. No lo hacemos de manera consciente, sino de manera inconsciente. Entonces, desde ahí empezamos a jugar roles. Luego vienen todos los roles familiares y luego todos los roles sociales. Alumno, maestro, hijo, papá, todo lo que quieras. Y nos vamos comportando con la gente de diferentes maneras. Nunca somos iguales. Nosotros tres ahorita en este momento no somos los mismos La que son con otras Que personas. con la señorita de la farmacia de Guadalajara. O sea, con tus hermanos, no es el mismo que con su papá que teníamos el carro. Somos otros, no soy el mismo que estaba en mi casa. Esta reinterpretación nunca para. No. Y de alguna forma el escenario o el dispositivo teatral también va cambiando, ¿no? Porque uno se desplaza. Esto es como llevarlo al full. Bueno, pues es que aquí estás en los tiempos del Señor. Sí, Padre por eso es Santo. llevarlo al full. El Esto es teatro es llevarlo al pinche full. Esto es llevarlo al full. Al full. Esto es llevarlo al full contact, full house, full Monty. Sí, seguro. Full madness. Seguro, o sea, ahora es una mentira ¿También, que... ¿También es una mentira, es lo que quieres No, decir? es una mentira que digamos que a través del teatro uno se aliviane sus Sus psicosis. demonios internos. No,
sí tiran, sí tenemos, o sea, ¿Pero no todos los sublima? artistas tenemos una capacidad de tirar, creo que eso es bueno, o sea, nos hace muy sanos, tiramos más adrenalina y tiramos más neurosis que Digamos otra que vas, gente. vas como sacándolos más, ¿no? Claro que sí, que vas más que... oreando un poquito. Imagínate un burócrata que está detrás de Y- un escritorio, cabrón. O sea, cuando chilla, cuando grita, no puede. Oye, güey, hace 2 capítulos o 3 Pero no capítulos nos cura, ¿eh? tuvimos aquí a 2 psicoanalistas. Ajá. Fue un trip, porque nos decía uno de ellos, decía, es que yo en mi trabajo estoy acostumbrado a estar callado, escuchando. Y de repente me piden que me ponga a hablar. Entonces, como él tiene un personaje, y más ahorita, porque más ahorita en Rol. esta época, donde él prende la camarita y su personaje es esa pantallita, güey. Él tiene que estar coherente en esa pantallita y hay que se dice, que no se dice. Y él debe ser, sobre todo, el objeto que analiza. Él no puede ser una persona. Ujú. Nada de su subjetividad. Quizá un pinche cuadrito del fondo o así, pero discretón, ¿no? Y de repente aquí llegan los artistas a... Aquí les viene mi nueva onda. Exacto. Disfrútenla hoy porque mañana ya cambió, cabrón, ¿no? O sea, estamos aquí sacando y sacando y sacando. Y sobre todo el teatro, que es como... Bueno, hay 3 elementos, ¿no? La danza, el baile y yo diría el teatro. Y el teatro es un poco un integrador, ¿no? De todo, ¿no? Es como un gran amigo. Yo tengo varios amigos teatreros. Tú conoces a Isaac Betancourt, muy bien Ujú. así, ¿no? ¿Cómo no? Lo vi cuando su mamá Nora Valladares lo llevó recién nacido a la casa de Vallejo, una comuna de hippies. Y ahora es... Y Una ahora es comuna de hippies. y ahora es- Dios Bueno, mío. digamos, podríamos decir, ¿Dónde la es? casa de los opilotes. Era una Güey, comuna. suena mejor la comuna de hippies que la casa de los sopilotes, ¿no? No, a mí me gusta cómo suena comuna Pero de era hippies. chingón. A Isaac lo Pero vi. aquí en San Luis... Pero pensaba, tengo 2 tipos de amigos así con esa intensidad de los teatreros. Los teatreros, y ahí te van los otros, los fuegueros, güey. Porque los fuegueros también están manejando energía, ¿no? Los teatreros están en el escenario, están en esta especie de adrenalina, y los fuegueros están manejando energía. Entonces también están en un escenario de alguna manera, nada más que suele ser más fiesta, otro ambiente, ¿no? Tengo un amigo que fue fueguero toda su vida y a sus 30 años se metió al teatro. Tovarich, si estás por ahí, 30, Saludos. 31, una cosa así, no sé. De hecho, tienes mi edad, güey, así que 30 y tantos. El caso es que él me lo dijo, me dijo, güey, es que el teatro de repente junta todo. Todo lo que yo estudié por un chingo de cosas diferentes, de seminarios, del circo, de no sé qué, llegó al teatro y es así, es la amalgama de todo lo demás, es donde lo puedes expresar, ¿no? Entonces, se me hace, no te diría que es como tú dices, no está todo solucionado, pero sí es un poquito como el front line de donde esos issues se van trabajando, ¿no? Es un beneficio. Ahora, por algo, por ejemplo, los filósofos a través de la historia han recurrido al teatro. Porque tiene todo, o sea, tiene la escena, tiene el baile, tiene la música, tiene la pintura en los decorados, en los vestuarios, pero esencialmente tiene la escritura, la reflexión de la escritura. Entonces, muchos filósofos Y durante a través mucho del tiempo tiempo... era en poesía, era en verso además. ¿no? Puede ser en verso, en verso blanco, en prosa, digamos, ya sabes, el maestro Shakespeare, dicen los que saben, inventó un chingo de palabras en el inglés que no existían y que él las introdujo al lenguaje, él cambió el tipo de métrica. Ahorita vamos a montar a Hamlet, por eso creo que lo traigo cerca, y de ¿en serio? repente te ¿Van a das montar? cuenta, no, si le den está loco, va a montar Hamlet. Wow. Y de repente vas leyendo el texto y te das cuenta que viene la mayoría del texto en métrica muy concreta y de repente Ándale, güey. se lanza a versos en prosa. Y dices, ay, cabrón, en 1500 no sé qué, no marches, ese señor Pues estaba por eso aventajadísimo. dice que es el papi del modernismo. Güey. Y que Va inventó también, y que en adelantadísimo, ¿no? realidad la noción de la tragedia como tal, entrando hacia la modernidad, el güey la intuyó como pocos, güey. O sea, Puta. como pocos tenía esa pinche, ese rollo de profeta también, ¿no? El primer hombre que digamos que en la literatura se puso a pensar si ser o no ser, pues, es Hamlet. Por eso todos nos identificamos en cierto sentido O con el primero que nos personaje. enteramos que lo escribió, porque no estoy seguro, estoy seguro que un pinche cavernícola que no sabía hablar y que estaba viendo las estrellas, sí se lo preguntaba a su manera. claro. O sea, pues son ciclos, tú lo dijiste, ¿no? Pero que nos llegara, ¿no? Que nos llegara, exactamente. Acabo de decir una cosa interesantísima. Los antropólogos dicen que el arte apareció 25,000 años antes de Cristo. Lo dicen porque 25,000 años antes de Cristo tenemos objetos que nos representan al arte, o sea, las Venus de Milo y O las todas estas pinturas, cosas, las pinturas jeroglíficas. rupestres. Ujú. Pero todo lo que hubo antes que no hubo manera de registrar, ¿a poco no existe el arte? No, pues el Cantos, arte, el arte bailes. existió desde que el hombre está aquí. Además, cada vez esa línea de tiempo se está cambiando y Está rompiendo, y rompiendo mucho más. Se están dando cuenta de cosas de arqueología y antropología, por ende. Brutales, ¿verdad? Que esa interpretación que teníamos está totalmente equivocada. O sea, ha habido mucho más vínculo y comunicación entre civilizaciones con océanos de por medio
y dentro de las mismas civilizaciones la interpretación de qué era y en qué línea de tiempo se equivocaron por miles y miles de años. Entonces, en realidad sabemos muy, muy poco. Pero, Quizá eso es lo que está pasando ahorita. Había un libro pero que- con Shakespeare intuyes esas sombras que cientos y cientos de años después llegan después, ¿no? O sea que eso era con lo que él estaba conectado, ¿no? Digamos Era que le con atinó esta- a algo que no Sí. depende de los tiempos. Le atinó a una especie Sí. de... que tiene que ver con la naturaleza con la humana. naturaleza Exacto. humana, pero que ha dado en los siglos para mantenerse vigente, ¿no? O sea, que ha dado Ahora, lo como que sí ese... sería cierto, entonces tendríamos que decir que el ser humano es una cosa, es un rompimiento en la línea del tiempo. O sea, Sí. lo que somos como seres humanos, con esta capacidad de pensar, reflexionar, ver hacia atrás y hacia adelante, Imaginar. desde los cavernícolas, seguro, desde el Pithecanthropus de Java y lo que tú quieras, es una cosa diferente a todo lo que existía sobre la Pues, humanidad. a lo- Eso sí, A lo mejor sin saberlo no señalas este misterio evolutivo que existe, que es el crecimiento del cerebro humano, que para el tiempo en el que el cráneo pasó a Homo sapiens sapiens, o sea, el último que tenemos, digamos, Ajá. Ese morfológicamente, brinco, esa cosa ese ahí. brinco dicen que evolutivamente es casi imposible. Y sobre todo con Es- el es- neandertal, es tan descubren que el neandertal tiene un cerebro del mismo tamaño que nosotros, pero por alguna pinche razón no se impuso. O sea, algo en su forma de construir sociedades no progresó. Y en cambio el Sapiens sí. Y el Sapiens quizá eso, lo dice Anjari, el autor de Sapiens, precisamente el libro, dice, quizá es la capacidad de inventar narrativas. Y en esa narrativa complejizas el mundo. En esa narrativa, de repente, a la misma ciclo en el que ya estabas viviendo, ¡pup!, le diste la vueltita y accediste a otro nivel de refinamiento y de complejidad que al final es lo que hace es lo que el universo está pasando. El Big Bang explota, se va enfriando y se va ordenando se va complejizando. Se complejiza cuando se va haciendo también sofisticado en este rollo de narrar cuentos, de hacer narrativa, de generar narrativa. Otra teoría es la del cocinar, ¿no? Entonces, conforme ese viejo acto de sentarnos junto al fuego a platicar las viejas historias y a compartir el pan o la comida, se vuelve tan sofisticado que pasamos de estar masticando pastos y verduras crudas, literal, y comiendo carne cruda, a refinar la cocina, se suaviza, se hace más pequeña la mandíbula, se suaviza porque no estamos teniendo que masticar tanto y se expande el cerebro como una forma de capturar todo este imaginativo. Y bueno, quién sabe. Estamos ya hablando, ya nos estamos metiendo al misterio. sí, quién acá, sabe, ¿eh? los Ahí tiempos del fíjate, Señor. ahí regresando a los tiempos pasados, yo diría que hay un librito poca madre de Federico Engels que se llama La transformación del mono en hombre. Y él tiene dos teorías que son... Yo sigo pensando que está chido el cabrón. Aparte de que podamos decir que bajaron los pinches marcianos y nos trajeron información que no teníamos, no me niego, todo lo que tú quieras, ya lo dijo Kubrick. Prometheus. Prometheus, o sea, todo eso no lo niego, pero él dice dos cosas básicas y dice, el hombre, el mono, movió el dedo pulgar Sí. y cámara, cabrón, eso es más poderoso. Y cámara acción. Cámara acción, esto es más poderoso que la bomba atómica. Y cámara, cabrón. Y la acción. otra, comió carne. Sí, es la otra. Puta, y comió carne. Y él empieza a decir la proteína que está ahí. No Yo- tengo yo he nada en leído contra de ese los texto, vegetarianos. yo he leído ese No como texto, yo he carne leído todos los ese días. texto, sí. Pero pienso que el señor es muy sagaz en decirnos pero ahí te estas va. cosas. Creo que es en los Vedas precisamente que hablan de eso, de que cómo comer carne es un acto de tanto poder y es todavía más poder dejar de comer carne precisamente. Ajá, porque dice el máximo poder es obviamente es no ejercerlo, ¿no? Dicen precisamente, una vez que llegaste a ese nivel donde dominas a la vida y tú dices, va, estoy arriba de esto, güey. ¿Ves lo que Entonces, estábamos diciendo cuando venimos para acá? ¿En cuanto que eso? Que veníamos en el carro. Entonces este hombre me decía que... Es que a mí no me daban chance, estaba en la otra generación, tú y mi padre tirando y tirando. y que vea cosas que había que dejar. Yo Y sentía decía, la... Yo hay sentía la momentos que hay cosas que dejar y pasar a otros planos. ¿Y de qué hablaban Qué buena exactamente? Exactamente. Esto que acabas de hacer es casi como un escape en teatro de la Side. Es una salida. El Es aside. una parte del público. Un soliloquio. O sea, voy a ser una parte del público. Es como un poco romper el fifth wall, el quinto muro, ¿no? Un poquito Sí. Vamos Este cabrón me diga. Oye, me gustaría antes de que se nos vaya más el hilo, regresar a lo que hablábamos de los roles familiares, cómo es cíclico. Constelación, le terminamos llamando No, constelación. pero no. No me gustan, Me gusta yo- rol Ajá. porque tiene que ver con el teatro, tiene que ver con la actuación, Ajá, tiene que ver mejor. con esta idea de que no es 100% verdad. Hay algo de verdad en la actuación, hay algo de mentira en esta idea de verdad. Pero tú haces teatro con tu familia, además.
O sea, ese se me hace interesantísimo. Están esta mezcla entre los roles que uno juega. El Reino del Rinoceronte el Rinoceronte Enamorado Enamorado, es una compañía que es familiar. Pues sí, es una compañía familiar y tú juegas con ellos. Em, Que no te oiga. pues yo lo Tú diría. juegas con sus sentimientos, ¿no? Iba a punto de ir a ese segundo punto donde estaba a punto de ir a esta expresión de jugar. Pienso que cuando crecemos, nuestros juguetes se refinan. Nuestro juguete, hemos dicho Tomás y yo, es este pinche podcast, güey. Este es nuestro juguete ahorita. Tu juguete ahorita es un teatro, es una obra de teatro, son estos proyectos. Yo estoy muy seguro, así sin saber, sin estar súper Ajá. informado del tema, de que has de haber metido una educación muy alternativa en tu familia, ¿no? Más o menos. Aquí habría que arrancar con la onda de que las palabras tienen significados Sí. diferentes, ¿no? Y Ajá. entonces jugar puede ser muy peligroso para alguna gente porque jugar es como banalizar, pero nosotros lo estamos entendiendo de la Además- manera diferente. Jugar es una... Lúdico, es divertido, es bueno, una de es las positivo. más altas plenitudes de la vida. Además o sea, la dijiste- parte lúdica de la vida. Y entonces, digamos, hay tres maneras de interpretar el mundo. La ciencia, que va a ser siempre exacta y comprobable. Medible, repetible. Y qué chingón que esté ahí. Ujú. La religión, más que la religión, la espiritualidad, que es una interpretación que no tiene que ver con la comprobación, no me tienes por qué decir exacta la composición de Dios, sino es una cosa diferente y que tiene que ver con un asunto mucho más interno. Y la tercera respuesta que tenemos como seres humanos es lo lúdico. O sea, es la respuesta lúdica de juego ante la vida. Esta cosa no me la puedo estar tomando todo el tiempo en serio, sino La comedia, tengo que, el sentido del humor, güey, el tengo que reírse de uno. vivir. Tengo que vivir y compartir contigo y contigo, ¿no? Entonces jugamos. Y en ese caso, el teatro es un juego, el arte es un juego. Los gringos dicen the play. Al teatro le dicen play. Play, y yeah, creo a que es play. la mejor manera de entender el teatro. Sí. Juego. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, yo juego con mi familia, por eso te decía hace rato, aguas, porque van a decir que estoy No, jugando con pero, sus sentimientos. mi de pregunta, manera no. pero mi pregunta de manera sería chingona, esta, sí, o sea, juego, si tú juego. juegas con ellos, si tú entras en esta especie de experimentación donde los roles cambian, son inventados, son discutidos, ¿se mezcla el trabajo con la familia? ¿Hay jerarquías? ¿Es un problema? ¿Ha sido un issue? Sí, y ha habido crisis y ya sabes, y desgarramientos. Pero bueno, por ejemplo, no bauticé a mis hijos. O sea, desde ahí rompimos. Casi estoy seguro que las abuelas tal vez los han de haber llevado, pero yo no los bauticé. O sea, ellos no están bautizados. O sea, no los llevé a esta onda. A escondidas, ¿no? Las abuelas se los llevaron. Seguro. No forcé a ninguno. Tuve la buena intuición de no forzar. O sea, quiere decir, porque yo soy carpintero, tú vas a ser carpintero, ¿no? Que es lo que hacen todos los gente en los oficios. Como yo soy herrero y mi hijo, pues éntrele a chambear porque necesitamos que dé. No, traté de ser un poco, traté de escaparme de los esquemas de mi propia familia o de donde venía. O sea, decíamos que queríamos destruir la familia. En ese tiempo era lo que decíamos. Hay que destruir la familia porque Carlos Marx nos decía que la familia es la célula de la sociedad. Y al principio es del el opio. podcast lo dijiste muy bien. La familia ahora es patriarcal. Esa era la familia que había que destruir. Ajá, La pa- la patriarcal había que destruirla, ¿no? Entonces había que cambiar el rol. Pero afortunadamente, Pero, los muchachos Marx, se mezclaron. Marx se equivocó en un chingo de cosas, como ya está más que comprobado, en otras latino muy bien. ¿Y qué pasó después? Porque Pero tenía razón ahí con la familia patriarcal. O sea, lo que estaba diciendo él es, lo que yo tengo es tu herencia. Pero a mí me dijiste... O sea, yo no a mí me determino tu futuro, básicamente. Pero a mí me dijiste que en educación, perdón, no en educación, en las formas, de cierta manera, y esto está muy ahí al principio de este episodio, te consideras inclusive más conservador. Ah, yo soy ¿No? conservador. ¿Sí? Y en esta entrevista que te hizo mi padre en esta especie de podcast. Vamos a de Colegio de San linkear, Luis, vamos a poner ese Vamos link. a poner- vamos a poner en sí, orden. ahí ponemos el link, porque si quieren conocer más a profundidad a nuestro invitado, Jesús Coronado, el director del Rinoceronte Enamorado, ahí tienen 3 partes. Son casi 3 horas y fracción de Y tu padre biografía. está intenso. Y ahí tú habías dicho, además, que en un momento toda esta idea más marxista, más ideológica, política, de romper con los esquemas, el patriarcado, estas formas familiares, que en realidad cuando tuviste a tu primer hijo, este fue el gran cambio y que inclusive en el teatro hubo un gran cambio de enfoque para ti, de camino, y te fuiste más a esta parte de Antoine Artaud, ¿no? Y este tu tipo de influencias. ¿Qué es que te eso? hace un poquito Perdón, hablando yo de- soy el no, público de los tiempos del Señor y no entendí lo que No, no, acabas no. de decir. Bueno, Antonin Artaud. Antonin Artaud.
un Más francés. y que esta parte quizás más con la influencia de Freud, con la sombra, con el incorporar el mito y el misticismo a la vida de uno, de verse en esa larga historia mística, Fíjate, hay que más otra que un cosa ahí, Freud, ¿no? el misterio. el misterio. El misterio. Pero eso encaja con tu familia, eso está Quiere unado a decir todo, que ¿no? pasaste de una época un poco más científica, clara, No supongo, científica, a algo más misterioso. política. Ah, claro, por ejemplo, digamos, hace rato le iba a decir que había un libro maravilloso en los 70s, que era el curso de materialismo dialéctico de Polisner, y decía, no te preocupes, las cosas que no sepas, algún día Las sabrás. la ciencia las responderá. O sea, el materialismo dialéctico, para todo hay una respuesta. Después, Además- así me voy a atrever, te comes unos peyotes, el mundo se mueve, cabrón, vale. Aquí te los puedes- árboles respiran. Aquí te puedes- replícame esa, cabrón. A ver, así exacta la O sea, ciencia. o sea, Sí. te paras y dices, el árbol está respirando, cabrón, y no estoy loco. Y entonces dices, hay algo más que solamente la respuesta racional al mundo. Hay algo que es el misterio. Sí. ¿Qué es el misterio? Y entonces, ahora, por ejemplo, ahorita he estado un poco ahondando en esas cosas y lo que está a poca madre es que Que dice es el misterio del origen de muchas de las tradiciones que ahora llamamos conservadoras y todo. Se El conocían- origen. Sí. Pero la versión que nos No llegó a dije- nosotros no dije- ya no es ese origen. No dije otra cosa, no Sí, dije no, más sí. que el origen, No, lo porque dijiste, estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de estas figuras que se repiten. Sí, pero digamos Se que hay un repiten. conocimiento que tú puedes transmitir a través de la información, que es lo pedagógico, toda una cosa que tú puedes transmitir a través de las palabras y de la escritura. Pero hay una serie de cosas, de conocimientos, que no puedes transmitir a través de palabras, que solamente los puedes transmitir a través de la experiencia. Sí. Y ese es el misterio. Y el teatro es un misterio. O sea, en el teatro... Cada sí, noche es diferente. y no solo eso, sino lo que me refiero es, yo puedo hacer una obra de teatro que quiera, por eso renuncié un poco a este teatro político. O sea, nosotros decíamos, vamos a hacer una obra de teatro para que los obreros tomen conciencia de su situación social y les voy a explicar lo que significa la plusvalía. De hecho, hice una obra para explicar qué es la plusvalía. No mames. No, para eso que lean un libro o que vengan unos... Un video de YouTube de 5 sí, minutos, güey. o que vengan unos profesores y les expliquen, claro. El teatro no es para eso. El teatro es para tener una experiencia que no es posible de transmitir de esta manera. O sea, sales de la obra de teatro después de leer una novela y te preguntan de qué se trata y tú dices, no mames, güey. Sí, no Sí. importa O de qué sea, se trata, güey, ¿no? Esa no es la pregunta. Sí. Sí, esa ¿Y no qué es le la dices? pregunta. Sí, la pregunta más bien sería, ¿qué sentiste? ¿Qué te evocó? la experiencia- Y tú dices una cosita que es Eso, una... la experiencia Sí. es... Es un churrito Es de un lo- guión, es una línea. Sí, sí. La experiencia es el mismo éxtasis que te deja un monólogo de principio a fin, un poema, Un acontecimiento de la vida. Una un noche de acontecimiento, fiesta, güey. Un beso. Un beso. Un beso. Sí, un una cuadro- vista bonita. Un güey. cuadro, Exacto. un cuadro Una luna. un cuadro impresionista, la mirada de alguien, como dices, antes de un beso, Un una aguacero. pausa, O sea, un balcón en que 10 abre, minutos- un balcón en 10 que abre a minutos otra se cosa, inunda ¿no? la ciudad, ¿no? Se inunda tu casa y te preguntan qué te pasó. Y lo más que puedes traducir es, se me llenó de agua la casa, cabrón. Pero eso no tiene nada que ver con lo que acabaste de vivir en los Claro. 10 minutos del aguacero. Ese es el misterio. Eso no es transmitible. Entonces el arte, por eso me regresando, el arte eso es lo que le corresponde, Eso que transmitir los Eso que misterios. captura y esculpe lo atemporal, lo incapturable. Eso que siempre se está escapando. Esa es esa capacidad. eso ¿no? es. Eso ahí está. El poeta Ahí por- está intenta trazado, ahí está, ahí se entiende que atraparlo es- en la palabra, sí, y el ahí está. músico en su guitarra. El cineasta en la luz Sí. y el movimiento. Sí, o sea, esa cosa que se va a perder y que no puede ser más que estando ahí. Es que es un poco interesante porque entonces te defines un poco como Bastante un ser, interesante. un ser, no te quiero decir contradictorio, pero complementario. De un lado, como en la conservador, en esta noción donde el mundo, donde no vamos a inventar el hilo negro, o sea, el progreso es una idea. Ni la gran revolución política Exacto, que el sigue. progreso es una idea, o sea, ahí soy conservador en ese sentido, como Yo me escuchándote, identifico mucho con ese escuchándote, sentimiento, sí por siento. cierto. güey. Y por otro lado, como invocando constantemente lo que no puede ser capturado, lo que no puede ser medido, lo que no puede ser institucionalizado de Eso ninguna otro. manera, ¿no? Sí. Por eso te pregunté de tu familia, porque digo, ahí es lo más carnal, ahí es el teatro más íntimo, ahí es donde realmente los roles se juegan todos los días, ¿no? Donde Caín, tú eres Caín y papá. Abel salen a recoger las verduras y a matar al cabrito todas las mañanas, güey. Ah, claro. ¿No? O a sea, lo mejor van a la tiendita y al Y ahí te va. y al- Si y tú al les metiste esto supermercado. en la cabeza a tus hijos, quiere decir que ellos lo saben y ellos dicen, hoy voy a ser hijo. Y entonces juegan su rol de hijos.
Y pueden llegar. Y tú dices, llegan y voy a ser papá. Voy a aplicar la de hoy soy papá, cabrón. Y tú juegas de repente el rol. Por ejemplo, Eden, que es mi hijo mayor. Yo tenía 19 años cuando lo tuve. Imagínate, 19 cuando nació. Quiere decir que con su madre empecé a vivir en compañía a los 15. 17. 2 años, a los 17, no soy mentiroso, a los 15 no, a los 17. Entonces tenía 17 años y empecé a tener relación con ella. A los 19 nace Eden y entonces de repente es un cabrón que es casi mi hermano. Sí, es como tu Ahorita hermanito, ya, en este momento de la vida. Tiene 41 años, yo tengo Es voy a cumplir increíble 60. eso, es No mames, increíble. Es tu compa. es mi compa. Ya ha habido momentos en la vida que yo siento que él se convierte en mi papá. ¿En qué sentido? En que de repente, voy a ser sincero con ustedes porque estamos ¿dónde estamos? Nadie Los se va a tiempos del enterar. Señor, En los papá. tiempos del Señor. Nadie cabrón. se va a enterar. Ahí No, sí, se va a enterar está. medio mundo. Y entonces tú dices de repente, ayúdame, cabrón. Porque, y de repente, el cabrón La distancia- juega el rol. la distancia y está- luego otra vez vuelves a tomar tu lugar. Y tienes un segundo hijo que es el rebelde. Se llama Caín. Ahí Oh, está. el pinche Caín. Y es el rebelde, Hablando cabrón. de estos arquetipos Y es el pinche, es el rebelde. inexorables, esto es, güey. Y luego llega tu hija Yo soy Tomás. ¿Quién es y se Tomás? llama Eurídice y de repente dices, no marches, cabrón. Traje una vestal al mundo. A ver, acábatela, Yo cabrón. no sé la historia de Eurídice. Eurídice es una vestal. Una vestal es una... En la mitología griega siempre las diosas se presentan en triada. Y todo, el 3 es muy importante. Sí. La mayor, que es la anciana, la mujer madura y la ninfa. La ninfa. Pero la vestal es una ninfa que tiene relación con los misterios. Tiene relación con los misterios. Es el Y puente, hay una es el puente, repetición ¿no? en la historia de una ninfa que va a recoger flores y en ese momento muere por algo. En este caso, Eurídice, un cabrón que representaría a Hades, o sea, el inframundo, la corretea y una serpiente le muerde el talón y se muere. Y su esposo es Orfeo. Orfeo es el dios de la música. Y Orfeo baja al inframundo y le pide a Hades que le regrese a Eurídice, ¿no? Y entonces Hades lo convence con unas pinches, agarra una cita, la cosa como que tienen acá, toca un pinche rock and roll ahí en el inframundo, pinche Orfeo. Y entonces Hades dice, y Core dice, ya vas. Pero con una condición, cabrón. Que cuando te la lleves caminando hacia la tierra, no voltees a verla. Y entonces Orfeo dice, gracias, Hades. Y se pone de espalda y le ponen la mano de Eurídice acá. Y en el camino, como todo héroe tiene que tener un vicio. Como todo, güey. Como todo güey. Y dice, Por eso son los ¿no mitos. me habrá timado este cabrón? ¿No me habrá engañado Y voltea este güey? a pachecar. Y voltea a Y pachecar. se la pela, güey. Exacto. La Así ve es. y ella Siempre desaparece. es- Y siempre es ella, así. chingada. Siempre es así. A ver, siempre es así. A chingar a su Las madre. instrucciones están dadas, el mito está explicado, la maldición va implícita, casi, casi. No la caguen, cabrones. Talón de Aquiles. Lo único que se necesita es que dice, voltear para atrás, güey. Talón de Hay- Aquiles. hay- Inmortal. hay- Nada más de dónde lo agarré, ¿no? Hay quienes hubo... ¿No pudiste cambiar de mano, mamá? ¿No pudiste cambiar de pierna? Y meterme con la Sí. Ponle una curita Hacerte ahí, tu mano güey. inmortal. Eras una diosa. No te hubiera cambiado nada. Exacto. Entonces, esa es mi hija. Entonces, está cabrón Es el un asunto. nombre de O sea- algo inalcanzable. De alguna O sea, manera. a ver. Una ninfa. Una A ver, ninfa. y ahí te va bien New Age Ajá. para aterrizar toda esta conversación tan sabrosa que hemos tenido. Y entonces, ¿quién chingados es el responsable? Son estos dioses que nos ven hacer el amor en Gómez Farías en una época y beben de nuestra sangre y la usan como sacrificio y nuestros cuerpos para hacer del espíritu cuerpo, del cuerpo espíritu. Este es el cuestionamiento de Whitman, ¿no? Whitman dice, si el cuerpo no es el espíritu, Entonces, ¿qué? ¿qué es el cuerpo? O si el espíritu no es el cuerpo, Si no hay una relación ¿qué entre es el- ellos, qué es el ¿para qué espíritu? putas está el cuerpo? Eso, ¿dónde chingados está, no? El diálogo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es antes? Es casi como una pregunta, me viene ahorita como del huevo la gallina. O sea, ¿es el karma? ¿Es el nombre que carga un cierto karma y destino? Como Tomás, el mío, el Doubting Thomas, el que duda hasta el final, que quiere siempre la evidencia. El nombre es tu energía con tu hermosa esposa Guti que engendran en el mejor sentido de la palabra, porque también tiene una carga de engendro. Toda esta vibra y toda esta energía, y también le dan un nombre, y en esos nombres que tienen ya un significado arquetípico, histórico,
casi antropológico para nosotros, ellos van encontrando su destino y todo. No sé. se O me la hace- pregunta, se me hace por una fascinante. traducción de la pregunta de Tomás, como yo ¿Dónde la está? entiendo, es nosotros estamos, al dar estos nombres, al recaer, al repetir este tipo de frecuencias, Estas historias. repitiendo Son historias, son este historias. tipo de arquetipos, o simplemente caemos en ellos. Pues yo pienso que de nuevo son los ciclos. O sea, las cosas se repiten, hay cosas... O sea, uno es el Mira, arquitecto, mi hijo- o la estructura ya está trazada antes. ¿Quién sabe? Y uno juega dentro de la estructura que Por ya está ejemplo, ahí. mira, Edén no se llama Edén por el paraíso. O sea, qué chingón que hubiera sido así, pero él lo sabe. The devil is in the detail. ¿No? El diablo está en el detalle, ¿no? Exacto. El detalle hace toda la diferencia, es lo que quiere Es lo decir. que hace. ¿Por qué sí, se llama exacto. Edén? Porque en ese tiempo, Susana, que era mi esposa y era la mamá de Edén, estábamos clavadísimos con la revolución sandinista. Nosotros hacíamos Nicaragua. pegas de Nicaragua, hacíamos pegas en la ciudad, pintábamos las paredes. Neta que hicimos un chingo de activismo en esta ciudad, ¿no? Y de repente íbamos a tener un hijo y entonces este hijo era un hijo de la revolución sandinista. Pero el líder de la revolución se llama Farabundo Martí y Farabundo era horrible para mí. ¿Me entiendes? No se podía llamar Farabundo, cabrón. Los dos nos dijimos, no lo chinguemos, pinche muchacho. ¿Cómo le vamos a llamar Farabundo? Farabundo no suena nada, No, sí suena, pero suena muy bien. Farabundo es un güey que no es... Es como un personaje de Germán Hesse, cabrón. O sea, pero sí se llamaba así Farabundo Martí. Y Farabundo Narciso Martí y Farabundo. tiene una frase chingona regresándonos a algo que dijimos hace rato. Farabundo Martí decía que los verdaderos amigos critican de frente y aplauden por la espalda. Regresándonos a los potosinos. Qué O bonito. sea, pinche Farabundo es chingón. Full circle. Antipotosino. Pero no le podíamos poner a nuestro hijo Farabundo, ¿me entiendes? Y entonces, en ese momento, había un héroe que era el comandante Cero, Edén Pastora. Había tomado el pinche palacio de Somoza. No, man. Entonces, Edén. Pero cuando nació Caín, ya estábamos alejados ya estábamos alejados de la revolución. Y entonces el asunto era cómo encontrar un nombre que le haga la contraparte a Edén. Entonces ya Edén ya no fue Edén Pastora, sino fue el paraíso, cabrón. Entonces, infierno, está heavy, ¿no, güey? Luzbel, no. Satanás, Judas. Está muy fuerte. Caín. Órale. Y Caín por lo que les Oye, conté hace güey. rato de Flores Magón. Entonces, Caín, puta. Oye. Pero Caín a los 6 años me dijo, cámbiame el nombre, me quiero cambiar el nombre, porque todos dicen que es nombre de perro. Estaba por preguntarte cómo le fue con ese nombre a tu hijo, cabrón. Y entonces yo le dije, Caín, cámbiatelo. Nada más pregúntate cuántos Caínes conoces en el mundo. Y entonces lo convencí, güey. Que no se lo cambiara, güey. No, esa frase te la echa tu jefe en cierta edad. ¿Cuántos cabrones, cuántos Tomases, cuántos Caínes, cuántos...? A ver, perdón. ¿Aquí aplica? Porque Tomases y Caínes han de ser casi la misma cantidad. Yo Perdón. conozco muchos No. más Tomases que Caínes, Sí, güey. ¿no? O sea, Yo no. con todo respeto, no. te adoro, mi querido Tommy. Con son, todo- son pocos, son Con pocos. con todo respeto, mi querido Igor, yo siento que he escuchado... yo creo que he escuchado más Caín que Tomás. Tomás conozco a 2 más. en Tomás mi de vida. Aquino. Tu cuñado, mi primo Tomás Nava, no conozco a ningún otro. Y Caín siento que es un nombre que he escuchado por ahí, por allá, que existe, güey, que está ahí rolando. Bueno, y, a mí me ha pasado con Igor en ese sentido en que me dicen, es un nombre que Claro. conozco porque lo vi en Frankenstein, porque lo vi en no sé qué, pero no conozco Era- ningún Igor. Era exactamente lo que estamos diciendo, que estamos en un pequeño Sí. grupo selecto ahí con él. Sí. O sea, estos nombres extraños. Pero o sea, este brinco... Ya este- hicimos un hicimos un un círculo. paréntesis. Sí. Un círculo de paréntesis y arquetipos interesantes, pero tú me respondiste la pregunta que estaba teniendo, que era este brinco como de Edén a Caín, muy bonito y muy interesante, porque al parecer ahí es de sus huevos, señor, su mitología personal, que no es más que la que todos tenemos. Ajá. Uno va trazando eso y no hay ejercicio más profundo y creativo que el de engendrar. Y ahí está una el criatura. equilibrio. Y tú hiciste ahí una forma de en esta larga obra, en este play. Ajá. No, iba a decir obra de teatro y lo sentí muy banal. Pero en este play, el play es mucho más abierto. Hiciste un cambiecito ahí, hubo un cambio ahí. Y responde de alguna manera a esta pregunta que nos de Flores, hacíamos. de Flores Magón y hubo cambios ahí. Nos preguntamos si el hombre... Hagamos un ajuste. Nos, hagamos un nos ajuste. preguntamos si el hombre es víctima de su destino o determinador de su destino. Aquí tienes una respuesta de las dos. Tú tomaste elementos de lo que Sartre dice un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Entonces, Exacto. a ti te dieron todos estos elementos de una cierta cultura, tú los tomas y te creas tu propia mitología personal
personal y ¡pum! Vuelve a empezar el universo. Parece cabrón, que ¿no? somos combinación de, Sí, de las y- dos cosas, ¿no? y Somos no puedes una negar suerte, que te una vas- suerte de las dos. Pero no puedes negar que te vas a ir dando de trompazos en la vida, o sea, porque si no, eso no funciona. O sea, la vida es una apuesta de hipótesis, de situaciones, de valores de vida que uno va teniendo en ciertos momentos. Van cambiando los valores, pero hay yo pienso, una cierta ética, un cierto valor fundamental que te va haciendo que te preguntes y de repente chocas con la pared y dices, la cagué, güey. O sea, Y por eso- voy a y por eso- retomar, pero sigo para allá. Y por eso te vas al desierto cuando topas un muro que no puedes sobrepasar. Oh, el Y no me desierto. vengan que ya están muy grandes y que no quieren ir al desierto. Ah, no, claro Es que que no. me duele la Ah, claro espalda que no. cuando Lo que pasa acampo. pero fíjate, entonces... Es que Jesús así- me dijo que ya no iba al No, desierto. no, Él no, y mi no. papá decidieron que en una edad le dijo a mi papá, ahorita me iban a dejar aquí antes de venir a grabar este episodio aquí en casa de tus papás, Igor, en nuestro estudio de los tiempos del Señor, bendito sea el Señor, aquí pueden venir a compartir. Y yo les platiqué que el sábado pasado fui a echarme el jicuri, que llevaba 2 años y medio, 3 sin hacerlo. Esto no les importó. Yo escuché la voz que decía que ya era demasiado tarde, que ya lo habíamos vivido antes, que ya llega un límite donde uno no necesita ir al misterio y a profundizar. Y ahí me dijeron que ya jicuri no, güey. Bueno, es que ahí, fíjate, sería interesante como con Carlitos Castaneda, ¿no? O sea, don Juan le dice un chingo de tiempo, cabrón, todo lo que te metí, cabrón, es porque eres bien terco, güey. O sea, tú eres súper terco, cabrón. O Esto sea, fue tú- extra. Tú no entiendes a la primera, entonces te voy a putear, cabrón. Por occidental. Te voy a putear, cabrón. O sea, te voy a meter pinche belladona, te voy a meter hongo. ¿Y si, tú Por- sientes que ya le puteaste de No, más? no, no, Eso no, es lo- no, eso Te es voy, lo a, que de- llamaste. te voy a A lo que voy- desarticular a lo que esa voy un poco cabecita es- tuya, ¿no? Exacto, había que desarticular. A lo que yo voy un poco es que hay momentos de la vida para ciertas cosas Sí, y hay momentos de regreso. sí. El Ciclos, ciclo. ciclos. ¿No hablamos Y lo- de ciclos? y- sí, La por eso narrativa- estoy diciendo. La narrativa cíclica no es Y lo más que que te este digo, por mismo ejemplo, episodio yo de podcast. he estado diciéndoles en mi casa un poco de, creo que es un buen momento para que tengamos una experiencia, ¿no? Sí, me habías Familiar. dicho. También me habías O sea, dicho eso. creo que, pero fíjate, Constelación. no me interesa de otra manera, sino me interesa como esto, juntémonos y tengamos la experiencia. Y todos dijeron que sí, entonces estamos apuntados, vamos a organizarla. ¿Pero qué quiere decir? Pues esto, que vamos a tener un evento, es de una experiencia. Tiene un simbolismo dentro de su propia subjetividad de ustedes como familia. Seguro. Sí. Ustedes le están dando el tiempo. Y se la estoy proponiendo a mi familia, se la A estoy huevo. proponiendo a mis hijos. Estamos Sí. hablando de una sustancia aquí, de un viaje. Un viaje, Sí, sí, una sí, estamos ceremonia. viendo Ceremonia. La palabra sería Vamos a abrir ceremonia. las puertas de la percepción, vamos a romper un poco esta Eso cosa, es. ¿no? ¿A poco no es lo que necesitamos? Te habías dicho antes En cierto como, momento a todos ver, Ciertas personas Fíjate, según su ritmo. fíjate, la neta. yo ya y había- su yo- circunstancia. yo ya había adelantado... Mira, yo tenía amigos que venían en los 70s y que íbamos a 14. Y no mames, güey, se empezaban a comer el peyote en el tren y te decías, no marches, cabrón. O sea, si no es para ir al cine, güey. Sí. O sea, no puedes comer eso para meterte al supermercado, cabrón. O sea, No es para ir al Oxxo, güey. exacto. A comprar O sea, gomitas, güey. son ex- Maruchan, güey. No es lo mismo que chelear. Son experiencias nuevas, ¿no? Bueno, o yo creo. Oye, Jesús, Los antes, amigos, antes de que se. llégale. No, antes- pero espera. Es que habías dicho... Quiero regresar y regresar como muy celosamente, muy tacañamente, como a una pregunta que tenía ahí guardada. Dijiste ciclos, habías empezado con esta noción de que sentimos que ahora la gente regresa a la naturaleza, a lo que era Abel y su sacrificio. Y en el teatro, en este episodio que yo había escuchado que habías grabado con mi padre, hablando de Antonin Artaud y como estos modernistas, ¿no? ¿A qué corriente entra? ¿En qué corriente entra él oficialmente en la nomenclatura? No. Él arrancó con los surrealistas, era parte surrealistas. del grupo de Bretón y todos ellos, Ya. y luego los mandó a la chingada cuando se hicieron del Partido Comunista. Bueno, y en esto de buscar esta nueva reinterpretación y reinterpretación constante, casi a manera de profeta, y hablamos del profeta, el bufón, Juan del Jarro, el poeta, el interpretador, te habías dicho que este Antoine Artaud en el teatro se obsesionó con el tema de las pestes. Y él hablaba de esto de que cuando las pestes invaden ciertas poblaciones, que son las que más buscan resguardarse, las élites, son las que más terminan afectadas.
Y esto en su tiempo debió haber sido una observación casi antropológica, o sea, alguna estadística que les llegó a ellos con lo que a él le tocó vivir. Y sin embargo, él decía en su observación que los que están más entregados al momento y al instante son los que sobreviven. Los que siguen con el carnaval, que es el teatro, ¿no? También el carnaval en el medievo era en Ajá. parte eso, era el momento donde se permitía a cada quien encarnar con la máscara el personaje que quería, y el aristócrata estaba ahí con el plebeyo y con el bastardo, y todos se mezclaban y todos estaban tirando ahí una especie de dionismo elevado todo el rollo, ¿no? Él vivía en Marsella. Los barcos llegaron con la peste a Marsella. Ahí está. La peste negra llegó. No sé si han visto el Nosferatu de Herzog. Sí. Las ratas que bajan del barco. O sea, tiene que ver mucho con eso. O sea, entonces, digamos, hay un asunto que tiene que ver con esta enfermedad. Y lo que a él primero le sorprende es cómo la peste hace que la gente se vuelva irrefrenable con sus impulsos más guardados. O sea, cuando la peste los invade, se vuelven... la gente diría locos, pero en realidad lo que está diciendo Artaud es la gente le da desenfreno a lo que trae guardado. La gente trae guardado, cuando digo gente no nos referimos a los artistas, a la gente que tiene una cierta capacidad de soltar neurosis, sino a la Sublimar. gente que está más, a los burócratas. Imagínate, Al Godín. a la gente que está más, a los obreros que están Pero una metidos en pregunta, la pinche fábrica. ¿es el hecho 8 de que horas? haya una peste o es cuando se infectan de peste? Sí, o sea, cuando la peste los infecta, Ajá. entonces lo que él dice, claro, vienen a los ganglios. Siempre la peste tiene que ver con Sí, los ganglios inflamados. inflamados, o sea, axilas, genitales, Sí. cuellos. Fuck, güey. Y la gente Ya nos empieza a tocó volverse eso, güey. loca. Eso ya cabrón. nos tocó, güey. Nos está pasando. No está Es pasando lo que ahorita. nos Sí, está sí, pasando. por Y eso, entonces la por eso gente es se el- empieza a soltar sus cosas más irrefrenables, ¿no? Y entonces él dice, los que más se esconden son los que más mueren. Los que salen al campo y dan un poco rienda suelta, digamos, de una manera un poco más organizada a sus Tú lo necesidades. dijiste de los que podemos Canalizar. destilar la pinche neurosis. Exacto. Destila ¿cómo la destilas? Toca, canta, pinta, brinca. Quédate parado respirando profundamente. Haz yoga, lo que tú quieras, Lo que tú güey, quieras, sí. cabrón. Pero canalízala, cabrón. Sí. Puta, te vas a salvar. Con todo lo que está pasando ahorita, yo digo que hay dos actitudes clarísimas. Los que están hasta la madre del encierro, los que no han podido asimilar la situación. Ya no vamos a meternos en los asuntos políticos de si eso a quién defiende, si No, eso no si los no, no, no. eso no importa. Eso está cabrón. Eso es Eso no otro importa. podcast. Esos cabrones, se van a morir en corto, además, güey. Se pueden Pero- chingar a su madre Pero también. nos encerraron al mundo, ¿no? Sí. Y entonces, ante el encierro, o truenas neuróticamente o lo canalizas. Si lo logras canalizar, yo creo que vamos a estar vivos. Tiene que ver con esta cosa que dicen de la alta frecuencia y la baja frecuencia. Es un tema recurrente para nosotros, Sí. güey. ¿Por qué la gente Sí. salió como desbocada? Porque no sabe canalizar su tensión. O sea, está harta, está encerrada en 4x4. Claro que tiene una situación terrible. Y en otra cosa que dijiste tú hace rato, fíjate, tú de hablaste del hacinamiento. mundo cartesiano, medible, repetible. Y Ajá. creo que en esta época donde hay una enfermedad y la ciencia se empieza a imponer como dictaminador o dictador, incluso, Ujú. de la forma en la que hay Sí, que como vivir. el narrador. El narrador, el que Es el dice que está narrador. bien y que está mal, la ciencia que es algo cuantificable, medible y reproducible, entonces de repente se vuelve un mundo muy estéril. Y entonces la Muerto. gente empieza a sentir, dice, güey, yo puedo comprometerme con el mundo y con chingar mis horarios y con todo, siempre y cuando haya fantasía. Si ya no hay fantasía, ya no tiene ningún pinche sentido estarme metiendo estas chingas, ¿no? Entonces también hay una especie de ajuste ahí entre lo interior y las demandas del exterior. Fantasía ¿no? como, claro. fantasía como esta realidad alterna que quizás es el teatro interno que todos llevamos, güey. ¿Sabes? De vivirnos desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro. Yo ¿Cuántas- comprometo cuántas mi veces- tiempo, pero tengo esta ganancia. ¿Cuántas veces no nos vemos en situaciones como totalmente inmersos en visión de túnel? Que dicen que es la visión cuando alguien entra al pánico, Ajá. en una emergencia, en un accidente, ¿no? No ves nada alrededor. ¿Y cuántas veces no nos vemos con otra sensibilidad en un momento desde afuera? Casi como en una cámara flotante por el cuarto en el que no sabemos ya ni qué sentimos, ¿no? Y Fíjate todo, que güey. cuando era muy joven, más joven que ustedes, leí un librito que se llama La estética anarquista y ellos decían que lo ideal es que todos los seres humanos hiciéramos una manifestación artística y que eso nos iba a poner
en paz con el mundo. Eso quiere decir que la gente Exprésate. bordara, cabrón, tejiera. Una expresión de algo más, Pero una ¿no? expresión que no tuviera que ver. Lo que tiene que ver con el arte es lo que no es utilitario. Que no es medible, que no es eso. Y que no, Exacto. o sea, ¿para qué te sirve pintar? Pues para, o sea, No es cuantificable de esa forma sí, o sea, racional. no comes de eso, eso Sí. la pintura no te la comes, o sea, no tiene que ver con un valor de lo que llamaríamos la recuperación de las necesidades básicas del Sí. ser humano. O la comer, eficacia y la bla, bla, bla. eficiencia. Sino tiene que ver con otra cosa. Pero Orden eso, y progreso. eso haría que la gente estuviera sana mentalmente. Sí. Ujú. Entonces yo siempre Espiritualmente. pensé que eso, que todos deberíamos de hacer algo. Que antes era la espiritualidad. Y tú te acuerdas que antes, si no yo es no, mala yo onda, no me pero acuerdo de eso, la pero- gente hacía ciertas cosas. Cocinar, coser, pintar, tener un huerto, tener flores en el jardín, tener unos pajaritos en las jaulas. Mi abuela tenía pajaritos y yo entiendo que, Nada más. que los pájaros de mi abuela eran una manera de Nada más cocinar. escaparse Nada del más, mundo. nada más ¿Sí me cocinar. entiendes? Nada más cocinar, que ya la hablamos antes en términos evolutivos de la mandíbula y el tamaño del cerebro. No es nada más cocinar, güey. Cocinar es quién se junta al lado de la olla, los elementos, los El momento de la ingredientes, la compartición. cocción, el tiempo de cada platillo, el esperar, quién espera fuera la comida, quién la trae, quién vierte la olla, quién deshebra el cabrito, quién chingado, no mames. Eso. Eso es de lo que estamos hechos de historias milenarias alrededor del fuego que intentan definir algo, güey. Intentan representarnos constantemente, no es más. Y quiero volver a esta imagen de Juan del Jarro. Vamos cerrando. Juan del Jarro es este personaje de alguna manera que a mí me interesa mucho en San Luis, una ciudad de ingenieros y de médicos y de este perfil así de abogados y contadores. Y las estatuas son a Juan del Jarro, a Otón, un poeta. Nostálgicas, ¿no? No nostálgicas. Al rebelde, de alguna manera, al rebelde poético, al rebelde que se sale de Puta, este qué chingón mundo que lo tomaste. cuantificable, a esta especie de... No es el cursi. a este güey que no siguió la cuadrícula La narrativa, ¿no? y de repente dijo, por la tangente, cabrón. Y lo celebramos, en esta ciudad lo celebramos. Quizá en una ciudad de artistas celebren a un ingeniero. Es válido, el puto mundo. A un neoliberal, O a perro. un neoliberal, perro, exactamente. Al que trajo a la Ford. Entonces, de alguna manera... Marcelo de los Santos Fraga. El Y que broker, se quedó ahí. el que vinculó a la Ford con el Estado y fue a hablar con el presidente municipal e hizo los acuerdos. Entonces, es interesante que en esta ciudad no ahondamos mucho en esta conversación, quizá en una futura. Ey, Siempre bienvenido a los tiempos del Señor. adelantaríamos que Jesús Habrá. Jesús tiene que regresar porque es la efervescencia You'll de be los- back. los tiempos. No, You'll be pero, back. pero esta idea de que en esta ciudad que tiene un corte conservador, de repente la forma de generar algo pertinente es salirse y soñar su propia verdad y empezar a jugar este juego donde digo, bueno, tomo este destino, tomo esta herencia y con esto hago algo diferente. Yo quería desde el principio volver a esta imagen de Juan del Jarro, esta especie de ser que venía de familia bien y él se dedicó a decir, güey, lo que a mí me surge es este pedo y aquí es lo que estamos haciendo, tú lo estás haciendo con el teatro, lo llevas haciendo, no quiero ni decir cuántas décadas porque me voy a equivocar, pero un chingo de tiempo. Nosotros lo estamos haciendo aquí y también, como Tomás sacó su pregunta, ¿tú dijiste egoísta o algo así? Yo tengo mi pregunta egoísta. ¿Te acuerdas de mi prima Marí, verdad? Claro. Ah, huevo, güey. Bueno, pues eso es lo que quería cerrar, porque si Marí escucha este podcast, que yo vivo en Manchester, Inglaterra. Ah, y- ¿ya está allá? Sí, ya llevo un rato por allá. Sí, Órale. ya ahorita después de cerrar esta sesión hacemos el pati chapolleo, ¿no? pero Ventaneando. No, pero Ventaneando. aquí, Con Igor entonces déjame Nieto. decir una cosa que es loquísima. Mi gran amigo Igor Nieto. El mundo es muy pequeño. El mundo está chiquitito y las coincidencias son rarísimas. Cuando veníamos entrando, le digo a Tomás, Sí, oye, cierto, cabrón, cierto. yo vine a una casa por aquí que tiene que ver con Toño Rosillo. Ahí está. ¿Qué onda? Y entonces él me dijo, y entonces venimos aquí Y en el mismo e lugar. hicimos una comida con los actores de una obra que se llamó Palomas, porque tu abuela o alguien había abuela, conocido al general Cedillo Ey. y necesitábamos alguien que lo hubiera conocido de cerca y que nos contara Sí. cosas. Y entonces Mari, que era parte de ese momento de la obra también, nos invitó y aquí hicimos fue una comida loquísima y la señora nos empezó a contar cosas. Pero por eso venimos y mira, y otra vez estamos... Otra vez aquí. Los Y- cíclicos. Puta. Cíclico. Y sabes que, Sí, y sabes ¿ves? que la abuela de Igor
desde que empezó esto, que es los tiempos del Señor, la traemos bien cerca, güey. Ah, sí. Porque, O sea, porque traemos a nuestros ancestros cerca. Sí. Desde primeros episodios sabemos que no estamos aquí. Como somos decíamos la esto- versión actual de todos esos Eso, güeyes de antes. Y lo que decíamos de los arquetipos y de todas Sí, estas cosas. ahí está. No estamos de agrapa, güey. Sí. Nadie está de agrapa, nadie está de agrapa. Todos Hay una cargamos- cosa bien bonita todos que se llama cargamos algo. la memoria anémica. La memoria anémica dicen que es como unas huellas dactilares que traemos en el cerebro y que son las cosas de las que vivimos, pero no solamente de nosotros, sino de nuestras familiares y de los ancestros. Y por eso es que sabemos cosas del mundo que uno dice, ah, chinga, ¿por qué esto? Pues porque viene de una memoria que traes desde que el hombre es hombre. Y eso se llama la memoria anémica. Y son Sí. como huellas dactilares que traemos en nuestro ADN. En inglés se dice the memory in memorial. Sin poderla memorizar, sin poderla evocar. ¿Y de dónde? La memoria que es ¿Por qué sin sé que el tiempo. fuego quema sin que Sí. me lo digan? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién me lo dijo? Sí. ¿Por qué digo que Por eso debo de abrazar a alguien? Por eso No, alejémonos no sé. de las ideologías y de las cosas y entendamos lo que perdura, que son todas estas cosas que venimos discutiendo. Y yo quería precisamente- compartámoslas alrededor del fuego. El fuego es esto, güey. Estamos aquí en corto nosotros. yo quería- Esto es el fuego que siempre ha estado aquí. Esta- yo sé esta que energía. Esta es su hoguera. y yo sé que siempre ha Esta es estado su que hoguera. Fecha de botellas Y- vacías de cerveza. y yo sé que siempre, yo sé que ese fuego siempre ha estado ahí. No me preguntes por qué. Tiene que ver con estos viajes al desierto, estos botoncitos azul verdosos que uno encuentra ahí, que los corte. Siempre hemos estado aquí. Siempre hemos estado aquí. Y yo quería precisamente cerrar con esto de Marí, porque Marí me enseñó, María es la persona, es francesa, y la vi aprender español de una manera impresionante, súper rápido, y le pregunté, le dije, ¿cómo putas le hiciste? O sea, tú una madre que lleva toda la vida aquí y tiene un acentazo, güey, ¿cómo le hiciste? Ajá. Me dijo, es que yo hago teatro. Yo francesa, sí. Me dice Marí, me dice, yo estoy acostumbrada a hacer teatro, yo estoy acostumbrada a poner mucha atención a cómo se dicen las cosas. Y asumo que todas las personas en todo el mundo están queriendo comunicar lo mismo. Es la misma pinche hoguera, vuelvo a eso, ¿no? Sí, qué Dice, bonita. qué y más bonita bien es como de, reflexión. me voy a clavar en la forma de cómo son las palabras aquí, y ya cuando domine eso, automáticamente voy a entrar. Lo entendió. Y le entendió, Entendió le el entendió. teatro. ¿Y Entendió ya el la guión. viste que está ahí pegada en las rejas del Chapultepec de San Luis? No. Ahí hay una foto de María. Ah, ¿sí? Ahí está. Hay una obra que se llama No, Palomas. Ve a ajá. verla. Lo que Y no está sabes- en todo su esplendor, cabrón. Lo que no sabe Jesús Coronado, bueno, nuestro, están 12. nuestro invitado, ni mi otro anfitrión y compadre toda la vida, Igor Nieto, es que esas fotos las pusimos porque hoy venías a grabar, güey. Ah, todo fue Entonces, de... llenamos el Parque de Moral, la fachada del Le parque. hablamos a Presidencia Como- Municipal. A ver, cabrón, fue una especie de alfombra roja para Un llegar aquí happening. a los tiempos del Señor, papá. En el Chapultepec está acá. ¿Tú crees que todo es ¿no? coincidencia? Pero ¿Crees que no hay ahí- guión? ¿Crees que no hay guión, güey? Ahí ¿Crees que hay no dos fotos geniales de producción? María. Ve a verla. Muy bien. Pues un saludo a la prima y un saludo a todos los que nos escuchan. Ha sido bien interesante, bien intenso. Justo tú nos dijiste que habías oído unos cuantos capítulos de Los Tiempos del Señor. Habías oído de los más clavados y creo que aquí estuvimos al nivel. Ese es de- el nivel. Ese es el nivel. Ese capítulo anterior, si quieren irlo a oír, se llama El Nuevo Orden Mundial, solo para que nos den más pinches. El algoritmo vea que. Es sin que- miedo al éxito, Sí, papá. exacto, que le Es dan sin like miedo al al, éxito. al capítulo anterior. Pero gracias, Jesús. Gracias, Órale. Jesús. No, chido ustedes, muchachos. Ey, ahí lo cerramos. No sin antes decir como una pequeña nota editorial que es muy bonita. Que una novela que escribió mi padre, tú la adaptaste a una obra claro. a una obra de teatro. Y en el Teatro del IMSS, ¿esto qué fue? 2000 a 2008 estuviste en el IMSS. Ajá. Y ahí la vi representada y esto a mí me afectó psíquica, emocional y espiritualmente muy profundamente. Ver como la prosa poética de mi padre adaptada al teatro. Y ahora estamos embarcados tú y yo en una especie de proyecto, ¿no? Donde yo soy el otro. El otro. Yo soy El otro. fisgón. El fisgón. Es el fisgón. Entonces, en el guión yo soy ese y es una especie de recital de Un poesía. Falstaff. Un Falstaff. Y ahí lo dejamos, pero mi Jesus Coronado, Jesus Crownship. Jesus. El Crownship. Sí, Crownship. El coronamiento. Jesus Cra- Crownship. Sí. Pinche gustazo tenerte aquí. Sí, la neta, sí. Y ahí lo cerramos porque si no nos seguimos Bueno, infinitamente, güey. cuando ya vayamos a hacer el recital, haz un anuncio, cabrón, para que la gente nos vaya. No se queda ahí al aire, ¿no? Que haya Chido. continuidad. Estoy de Chido. acuerdo, estoy de acuerdo. He hecho el recital y voy a tener que estar ahí en el escenario recitando poesía y tú eres el maestro para mí para eso, porque en el registro del teatro y el drama
Y yo que estudié letras inglesas, aquí conecto un chingo de cosas, güey. Y Esas ni las güey- hablamos. Y este güey Pero nació aquí- para estar en un escenario. No sé, pero aquí conecto un chingo de cosas contigo Es un por Joker. todo. Exacto, El le da, Joker. le da miedito porque sabe que se va a encontrar a este personaje interno suyo. Es el Joker. Sí, Pero qué bueno, Tommy, qué bueno que lo estás llevando ahí, Jesús. por algo se... ¿Por algo se da? por algo se cortó el pie. En el desierto, por algo son las cosas. Pues bueno, queridos audioescuchas internautas, gracias por una Grazie edición mille. más que nos acompaña Jesús, una vez A más, ustedes, muchachos, nos vemos en la próxima. La próxima. en la próxima. Y seguro que habrá una próxima, porque aquí como que apenas le llegamos a algo. ¿No? Es lo rico, siempre con ganas de más. Y ahí está. Uf, bueno. Chao. Uy, ya está.